Hola y bienvenidos al siguiente tema, número 6 de este viaje espiritual, el camino al Padre. En esta oportunidad estaremos estudiando acerca de discípulos verdaderos, la prueba decisiva para ser cristiano, el todo o nada. Acompáñenme pues a estudiar el tema más trascendental de la vida del hombre sobre esta tierra. Bienvenidos. Donde Jesús me prepara un lugar, yo voy a la ciudad de Dios. Quiero que entendamos que hay muchos creyentes en el mundo, pero pocos discípulos de Cristo. Sí, hoy todo mundo cree, o en su gran mayoría afirma que tiene fe en Jesús, que cree en Jesús, que admite que Jesús es real. Pero, amables oyentes, pocos son los que en verdad han aceptado su llamado para convertirse en verdaderos discípulos. Dice Juan capítulo 8 versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este pasaje está bajo el contexto de muchos judíos que habían creído en Jesús. Y Jesús les dice, si permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Lo que nos lleva a pensar de que no es suficiente con solamente creer en Jesús. Debemos ser más que creyentes, discípulos del Señor Jesús. Ellos obtendrán la gran bendición espiritual que el Padre ha destinado para todos los hombres que de verdad siguen los caminos de su Hijo amado. La palabra discípulo significa literalmente aprendiz, es decir, un alumno. Un discípulo, pues, es uno que sigue al pie de la letra las pisadas de su maestro. Quiere ser como su maestro, quiere convertirse en uno igual a su maestro. Por eso aprende de él cada día, por eso se fija en él, en sus detalles, en cómo se comporta, cómo habla, qué dice, qué enseña, qué hace, qué deja de hacer. Y en todas las circunstancias de la vida, el discípulo, el alumno, el aprendiz quiere ser como su maestro. Este concepto era muy popular en los tiempos de Jesús. De allí vienen los rabinos. Rabí le decían, por ejemplo, a Jesús. Pero los rabinos de Israel eran aquellos maestros, los cuales eran un modelo a seguir para muchos israelitas. Y cuando vino Cristo, vino para ser el verdadero rabí, el verdadero maestro a seguir. Un discípulo, pues, es un imitador de otro, uno que quiere ser como otro. Pero le pregunto, amable oyente, ¿quiere ser usted como Jesús? ¿Queremos ser como Jesús? Si es verdad que queremos ser como Jesús y decimos amén a esa pregunta, quiero ser como Jesús, debemos entonces estar dispuestos a pagar el precio de ser como Jesús. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de ser como Jesucristo, como aquel maestro del cual queremos aprender y ser como Él? Déjenme, les dejo unos minutos con esta corta reflexión.
Amables oyentes, no hay atajos. Si queremos realmente encontrarnos en la eternidad con el Padre, a través de Jesucristo, debemos estar dispuestos a pagar el precio de ser como Jesús, cueste lo que nos cueste. Pero si pretendemos rebajar ese precio, quitarle a ese precio, entonces no lograremos la meta final de ser como Jesús. Quiero invitarles entonces al primer punto de esta lección, la lección número 1. Jesús quiere discípulos. Jesús quiere discípulos. Es más, Jesús manda a hacer discípulos. El Nuevo Testamento es la ley de Cristo por medio de la cual Él crea discípulos, forma discípulos, convierte a los hombres en discípulos. Dijo el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 18, cuando resucitó entre los muertos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, pues, tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él es el que gobierna. Si queremos nosotros hacer la voluntad de Dios Padre, debemos sujetarnos a todas las palabras de Jesucristo, a todo lo que Él enseñó y entregó a sus apóstoles, y ellos escribieron en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Toda potestad quiere decir autoridad. Cristo la tiene toda, y Él no se la ha delegado a ningún otro hombre sobre la tierra que hasta hoy nos pueda precedir, sino que lo ha dejado escrito en su ley. Su autoridad está en su ley, está en su palabra, y todos nosotros podemos tener acceso a ella. Pero ahora bien, Cristo tiene toda autoridad, no solo en el cielo, sino también en la tierra. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de su autoridad? Dice el versículo 19, por tanto, quiere decir, en base a toda la autoridad que yo tengo en la tierra, soy el gobernante, soy el rey, soy el Señor de este mundo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Se fijan? Id y haced discípulos, no creyentes. No mandó a ser Cristo meramente creyentes. No solo busca el Señor Jesús que crean en Él, sino que los hombres sean sus discípulos. Y digo los hombres porque el llamado es para todas las naciones. Todos nosotros, cada una de las personas de este mundo, no importa dónde esté, qué idioma hable, qué cultura tenga, de qué raza sea, su color de piel, puede ser discípulo del Señor. Porque este llamado es para todas las naciones. Quiere decir que todo discípulo de Cristo guarda algo en común con otro discípulo, y es todo lo que el Señor les ha enseñado. Dice, bautizándolos, hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre o la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, la deidad, la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están involucrados en este gran plan de hacer discípulos de Jesús. ¿Y cómo nacen los discípulos verdaderos? Primero, siendo bautizados bajo las enseñanzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, enseñándoles, no solamente bautizándolos, sino también enseñándoles que guarden todas las cosas. No dice algunas cosas, sino todas las cosas que os he mandado. ¿Quién las mandó? Jesús, el Rey, el Señor, el Amo, quien tiene toda la autoridad aquí en la tierra. Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién? A los apóstoles. Para que los apóstoles a su vez enseñen todas estas cosas por todo el mundo a aquellos que quieran ser discípulos de Cristo, que acepten su llamado. Y dice el Señor, les promete a los apóstoles, y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto quiere esto Jesús? Que les promete estar con ellos siempre, que ellos estén cumpliendo con esta gran comisión de hacer discípulos. Entonces, todo discípulo de Jesús guarda las mismas cosas. Recibe un solo bautismo que está revelado en el Nuevo Testamento para salvación, para perdón de pecados, para ser hijo de Dios, para entrar en la iglesia de Jesucristo, para entrar en Cristo, y guarda toda la enseñanza que el Señor ha dejado en el Nuevo Testamento, para gobernar su vida hasta el día del Señor. Entonces Jesús quiere discípulos, y es en el bautismo que manda Jesús cuando una persona acepta el llamado de Dios a convertirse en un verdadero discípulo y estar así dispuesto a obedecer todo lo que Él ha mandado en su palabra. Los que verdaderamente reciben la gracia del Señor, el amor del Señor al ser bautizados, estos estarán dispuestos a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Estos no pondrán pero. Estos no dirán, Señor, te seguiré, pero. No, estos estarán dispuestos a seguir al Señor, porque entienden todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Entonces, son los discípulos del Señor que reciben el gran privilegio de ser llamados cristianos. Hoy cualquiera es cristiano. Hoy uno que dice creer en Jesús ya se cree cristiano. Pero no, amables oyentes, no cualquiera es cristiano, según la Biblia o ante los ojos de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que no todos los que creen en Jesús entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor, que está en los cielos. Entonces, cualquiera puede decir, es que yo creo y por eso ya está en el reino de los cielos. No, Señor. Si no está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces Dios no los va a reconocer y los echará fuera en el día del juicio final. De la misma manera pasa con todos aquellos que se hacen llamar cristianos o toman ese título como burla de Cristo. Pero no fue así como fue revelado. Dice la Escritura en Hechos 11, fue en Antioquía donde, por dirección divina, a los discípulos. Ojo, Cristo quiere que discípulos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Bueno, los que son discípulos de Jesús, los que están siguiendo al Maestro, siguiendo sus pisadas. Entonces, amable oyente, ¿es usted un cristiano? ¿Es usted un verdadero discípulo de Jesús? Si no lo es, pues hasta ahora Jesús, a través de este estudio, le está haciendo la invitación. Así que por favor, no ignore las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a aprender a continuación que el nombre cristiano se usa de uno que le pertenece a Cristo. De allí a que los que son llamados cristianos son los que son a su vez discípulos del Señor. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Se le escribió a los cristianos en Corinto que ellos habían sido comprados por precio. Y por tanto les dice el apóstol Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quiénes les pertenecían los corintios? A Dios. Son de Dios, le pertenecen a Dios, porque Dios los compró por precio. Dios, bendito Dios, que redime nuestras almas. Aleluya. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19, aquel precio que permite la compra del pecador para que le pertenezca a Dios.
Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuisteis rescatados con, mira el precio, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que hace posible la redención. Esto es lo que hace posible que seamos cristianos, que seamos de Cristo, que Él nos compra con su sangre preciosa. Y nosotros aceptamos esa sangre cuando somos bautizados en Cristo para recibir el lavamiento de nuestros pecados, el perdón de pecados, conforme a su palabra que dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Por eso es que un cristiano es uno que le pertenece a Jesús. Así que no es suficiente con solamente creer en Jesús para llegar a ser cristiano. No es suficiente, sino que hay que dar el paso de ser un discípulo de Jesús, comenzando con ser bautizado para el perdón de los pecados. En Hechos capítulo 26, versículo 27 al 28, el apóstol Pablo está predicando el evangelio, aprovechando que se está defendiendo de sus acusadores, de ser un hombre que está provocando alboroto en contra del César. Y aquí está ante un rey llamado Agripa. Y después de Pablo dar el testimonio acerca del evangelio de Jesucristo en presencia del rey, dice la escritura, ¿crees? Pregunta Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo estaba convencido que este hombre había creído, el evangelio profetizado por aquellos santos hombres de Dios. Y le dice, ¿crees? Yo sé que crees. ¿Y qué respondió el rey? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi me convences, Pablo. Casi soy cristiano. Sí creo, pero casi soy cristiano. Es decir, que no todos los que creen llegan a ser cristianos. Porque para ser cristiano hay que dar un paso. Hay que obrar, hay que creerle a Dios. Y la fe sin obras es muerta. Para muchos que dicen es que yo creo. Es que sí, yo creo en Dios. Pero ¿y qué? ¿Y para cuándo la obra? ¿Para cuándo la verdadera conversión? ¿Cuándo te vas a convencer a ser un verdadero cristiano? A ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Te vas a quedar toda la vida en el poco? ¿En el por poco? ¿En el casi? Sabiendo que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Sabiendo que la venida del Señor no tiene fecha. Y entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo vamos a seguir así, viviendo perdidamente lejos del camino del Señor, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que sean sus discípulos? Entonces, todos deben entender lo que cuesta seguir a Cristo, el precio por seguir a Cristo. Porque cuando el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano, es que ese por poco significa que no estuvo dispuesto a pagar el precio que para él significaba en esos momentos de su vida seguir a Jesucristo. Dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y lo interesante aquí es que está hablando con aquellos que ya habían comenzado a seguirle. ¿Pero qué creen? Cristo quiere que ellos se convenzan si realmente están dispuestos a seguirle, porque eso tiene un precio que pagar.
Y de ese precio estaremos hablando en la lección número 2. Esto fue Jesús quiere discípulos. Discípulos verdaderos. Tema número 6 del viaje espiritual, el camino al Padre. La prueba decisiva para ser cristiano. Esto es el todo o nada. Les invito a estar pendiente y no despegarse de ninguna de las lecciones acerca de este maravilloso tema que nos lleva a un verdadero encuentro con Dios el Padre. Muchas gracias por su atención. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad